visto hacer algunas cosas de la palabra y antes incluso de hacerlas, el Señor ponía muchos recuerdos en mí. Muchos recuerdos en ti por lo que representa la iglesia. Hoy en Panamá se está celebrando 10 años. 10 años de haber iniciado ese anhelo y ese deseo que se dé un matrimonio, de agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho en su vida y el poder ser usado por Dios, dejarse usar por Dios para establecer iglesia. 10 años, que se dice muy rápido, ¿no? Una década. 10 años que donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y ahí en medio de la alabanza, en medio de la meditación, podría saber y entender que aunque muchas personas me puedan decir lo contrario, pero la iglesia, para mí, y al que entiende qué significa iglesia, es poco, es todo. Porque la iglesia no solo representa un templo, un lugar donde ir a congregarse, donde ir a alabar al Señor. La iglesia no solo representa el tener una familia, así como los que estamos aquí, ¿okay? Sino que la iglesia representa, o debería representar, que la iglesia de Cristo ha sido muy golpeada, ha sido muy maltratada. Y no es por el nombre de Jesús, ni por lo que Cristo haya hecho. Porque Cristo lo hizo bien, lo hizo perfecto. Dejó una iglesia sin mancha, sin arruga, para que nosotros, a quien el Señor encomendó el continuar la obra, lo hiciéramos como Él lo ha hecho. Y si entiendo que la iglesia ha sido muy golpeada porque a lo mejor muchos sí, lamentablemente se han dejado llevar por carnalidad, por emoción o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero la iglesia, a mi criterio, es un lugar de paz, es un lugar de reposo, es un lugar donde venimos a crecer en el Señor, donde venimos a crecer, y lo digo en el Señor porque sé que es a través del Señor donde crecemos como personas, como individuos, donde venimos a conocer la verdad, esa verdad que nos hará libres, que nos hace sentir libres. Siempre hay un antes y un después de conocer la real verdad de Jesús. Y meditaba en esta madrugada, incluso la escribí de manera personal al pastor Alejandro, a la pastora Giovanna, dándole las gracias porque me formaron, porque me enseñaron a llevar o a amar a la iglesia. Y aunque no somos realmente ninguna iglesia instituida en esta tierra, ninguna iglesia es ni va a ser perfecta, porque el único perfecto es el Señor Jesús. ¿Y por qué va a ser imperfecta muchas veces? Porque somos nosotros, los humanos imperfectos, que tenemos que llevarla, ¿no? Y que tenemos que estar aquí adentro de la iglesia. Y no es por Jesús, ¿sí? Porque nos equivocamos, porque tenemos errores. Pero te decía que a los pastores les agradecía mucho porque aceptaron el reto y porque les agradecía esto en particular, que quiero que ustedes lo puedan tener en su corazón de lo que representa Centro Cristiano Restauración. Lo digo, Iglesia Cristiana CCR. Y es que me pudieron inculcar, enseñar la sana doctrina. Que la sana doctrina que lo he conversado con algunas personas en los últimos días, en las últimas semanas, que creo que el Señor Jesús, porque su venida está muy cerca, está llamando a iglesias sanas. Como les dije, no es que somos la mejor iglesia, no. Ni pretendo que seamos la mejor iglesia.
pero sí que se pueda llevar una palabra sana, una palabra donde enseñemos el arrepentimiento de corazón, donde aprendamos a amarnos los unos a los otros, donde aprendamos a conocernos, que somos imperfectos, que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas, y no es hablar ni criticar de las debilidades, sino más bien hacer como el Señor lo va a hacer de nuestras debilidades una gran fortaleza, lo dice su palabra. La iglesia para mí, les digo, iglesia CCR Venezuela aquí en Guatire, representa tanto que en momentos muchas veces de dolor es donde llegamos a los pies de Cristo. Así me sucedió a mí. Pero la gloria y la honra se la doy al Señor, que yo llegué directo a esta iglesia en Panamá, que incluso todavía no tenía este nombre de CCR. Y yo pude ser parte desde el inicio, desde hace 10 años. Sé que esta iglesia inició un poquito antes porque los pastores en Panamá, desde su casa, empezaron a hacer células de reuniones, pero instituidas como un centro cristiano de restauración. Yo pude iniciar allí, sin ánimo de vanagloria. Yo fui la primera persona que en esta iglesia, Centro Cristiano de Restauración, fue bautizada, incluso antes de tener el nombre de CCR. El primer matrimonio de esta iglesia fue mi esposa conmigo, primer matrimonio que se dio en esta iglesia en Panamá. Y cuando meditaba en todas estas cosas, mi corazón se emocionaba tanto, mi corazón se alegraba tanto, porque lo que siento es un gozo maravilloso por ver cómo Dios ha podido sostener y dar el crecimiento de la iglesia. Como dice la palabra de Dios, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y ese crecimiento lo sé porque se agrada de lo que hacemos. Porque se complace en que podamos nosotros llevar la buena palabra, la palabra que sana, la palabra que salva, la palabra que restaura y la palabra que prospera. A lo mejor algunos de nosotros hemos estado en lugares donde nos han lastimado o han visto más que hay un interés financiero o alguna otra cosa que llevar lo que realmente debemos llevar, que es la palabra de Dios. Me alegro porque sé que en este lugar, aquí, en Panamá, aquí, podamos nosotros empezar y seguir creyéndole a un Cristo vivo, un Cristo real, y que podamos nosotros, como esa gran familia, ser enviados por Dios para seguir rescatando a muchos, que podamos llevar esa palabra de vida, esa palabra de abundancia, esa palabra de restauración. A mí me cambió la vida cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a los pies de Jesús. Y a través de la iglesia, realmente es así, es a través de la iglesia. Y Dios se ha complacido en que podamos prosperar. Y hoy, en este día, estamos celebrando 10 años. Inició allá y a la mitad de estos 10 años ya inició una iglesia aquí en Venezuela, en Guatire. Y que podamos saber y entender que la iglesia vale mucho. Como lo dijo Jesús, a lo mejor cuando has llegado aquí a la iglesia has tenido contienda, porque Jesús dijo que no iba a traer paz, más bien que iba a traer situaciones por tú estar en la iglesia, por tú llegar a los pies de Cristo. Te criticarán, te hablarán, dirán, pero la victoria la vas a obtener cuando lleguemos a la final de la carrera. Cuando venga Jesús o cuando nosotros pasemos con el Señor, pero poder saber y entender que el que vence es aquel que permanece. Y te digo en esta iglesia, porque sé que si te mantienes firme, tú tendrás maravillosas bendiciones y victorias en tu vida. Como yo lo he vivido y lo puedo testificar a vos.
alta. Para mí la iglesia significa tanto, tanto, hijos, tanta prosperidad que hasta este traje todavía me lo quiero poner desde Panamá, me lo traje. Y ya ni me queda porque son 10 años. Donde podemos compartir con alegría, donde podemos compartir nuestros triunfos, donde podemos compartir nuestras victorias, donde podemos abrazarnos en medio del dolor, donde podemos agruparnos en medio del duelo, en medio de la enfermedad, orar unos por los otros. A eso nos mandó el Señor. En medio de las circunstancias, ir y predicar el Evangelio a todo lugar, a todo rincón, ayudar al necesitado. Eso es la iglesia. Y nosotros, amados, quiero dejar estas palabras para que podamos saber y entender que esa es la iglesia. Es lo que tú has podido ver en cortos años dentro de la iglesia, que son 10. También he podido aprender de que Dios nos encargó aquí en esta tierra, no para ponernos a mano, sino para ser luz de este mundo, para ir a llevar la palabra de salvación, para ayudarnos los unos a los otros. Y cuando el Señor te levante, tú ya ser ese ayudador con todo a donde el Señor te envíe. La iglesia es algo realmente maravilloso. Lamentablemente, como le dije en un principio, el enemigo quiere opacar la iglesia, pero nosotros no nos podemos dejar poner ningún albur sobre nuestras vidas, porque somos escogidos por el Señor para seguir transmitiendo lo que realmente significa la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Por eso que hoy estamos en gozo, en victoria, de tal centro cristiano restauración, como esa gran iglesia y esa gran familia que al Señor Jesucristo le ha placido. Y yo sé, Señor, y lo declaro en el Espíritu, bendito Dios, y pidiéndotelo también aquí, una declaración y una petición. Vamos a seguir creciendo y cumplir muchos años más. Ver hasta nuestros niños casarse, tener hijos, ver a nuestros jóvenes ahí prosperar, tener una vida de victoria y de bendición, el poder restaurar niños, jóvenes, familias, hombres, mujeres, porque somos una iglesia llamada. Jesús a qué vino, y vino realmente a establecer su iglesia, a dar la vida eterna a través de esa salvación en la cruz y la resurrección al tercer día, pero vino a que nosotros mantuviésemos la gran familia y la gran iglesia de Jesucristo. Por eso los insto a todos a que podamos ser parte de esta iglesia, a que permanezcamos aferrados al Señor y poder mantenernos viviendo en espíritu y en verdad. Porque la iglesia nos enseña, nos debe enseñar también a mantenernos viviendo en espíritu y en verdad en el nombre poderoso de Jesús. Así que denle un fuerte aplauso a Dios. Y gracias, Padre. Yo, Señor, de manera personal te doy las gracias, bendito Dios. Sé que me has puesto hasta imágenes, fotos, Padre, que ni recordaba, Señor, de lo que significa la iglesia. Pero tú, Señor, quieres transmitir, Señor, este mensaje a todos, que la iglesia, Padre, está hecha para que podamos crecer, bendito Dios, y podamos permanecer, porque sé que tu venida está cerca. Gracias, Señor, por estos 10 años, Padre, que estamos cumpliendo. Que aunque aquí, Señor, tú les permitiste expandir a esta primera iglesia, Señor, hija, seas tú, Señor, expandiendo tu palabra y la doctrina, Señor, de verdad y de salvación, Padre, a muchos. Sé, bendito Dios,
que te ha placido, Padre, darnos crecimiento. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, Padre, en medio de llevar a la iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría a todos, discernimiento, Padre, y que el camino siempre sea guiado por tu Espíritu Santo. A ti sea la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro Padre celestial. Gracias, Jesús. Santo Rey. Realmente estoy en un gozo increíble por lo que representa realmente la iglesia. Y sé que tú eres iglesia y eres parte de esta iglesia. Y sé que el Señor te escogió para cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Te sientes enfermo? Ven a la iglesia. No te quedes en casa. ¿Te sientes con falta de fuerza? Ven a la iglesia. Aquí el Señor te va a recargar. ¿Te sientes desanimado? Ven a la iglesia. Y aquí el Señor va a levantar tu ánimo. Te va a decir, no temas, anímate, sé valiente, esfuérzate. El Señor te va a hablar siempre para que tengas la victoria en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Alabado sea tu nombre. Wow. Estar allá, pero estoy aquí. También nos compartiendo con todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Y lo que nos ha permitido crecer. Y hoy, ya entrando en la palabra, quiero regalarte un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Un mensaje donde el Señor nos enseña a través de la iglesia y por supuesto de su palabra a cómo entender las cosas espirituales. E incluso, que es lo más fuerte, lo más bravo, diría, a nosotros poder autoentendernos. ¿Sí? ¿Te cachas? ¿Cómo te entiendes tú mismo? ¿Sí? ¿Cómo tú, a través de las escrituras, a través de la palabra, tú puedas entender lo que estás viviendo? ¿Sí? Puedas entender, puedas profundizar incluso lo que Dios quiere hacer en tu vida personal, para que tu vida sea una vida de bendición, sea una vida llenado de la presencia del Espíritu de Dios. Tú puedas vivir una vida con el propósito que Dios tiene marcado para ti, que puedas alcanzar las promesas que Dios tiene preparado para ti. Y como dice la palabra, en estos días estuvimos hablando, Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Son pensamientos como, son pensamientos de bien y no de mal, ¿cierto? Porque qué buen padre va a obtener pensamientos de mal para sus hijos. No, imposible. Y el poder nosotros conocer y entender cómo debemos caminar para tener la bendición, la prosperidad, la abundancia en toda nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Sé que muchos buscan a lo mejor lugares donde dicen, arrebata la bendición, arrebato, te compran esto, te cuesta casa, te compran todo aquello. Pero más importante es conocernos y poder saber y entender qué debemos hacer para vivir en esa vida donde alcanzaremos las bendiciones que Dios tiene diseñado para ti y para mí en el nombre poderoso de Jesús. Cuando meditaba en esta palabra, me iba inicialmente al primer libro de Reyes, capítulo 6. No voy a mandar a buscar en su Biblia todavía, quiero que se centren, porque voy a parafrasear. Y en ese momento, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 13, es una palabra donde están las promesas, una promesa, una palabra que vino Dios y le entregó al rey Salomón. Y les dijo, si tú, Salomón, estoy parafraseando, si tú, Salomón, estuvieras en mi camino, tú guardares mis mandamientos, tú te mantuvieras en el camino que el Señor quiere para ti, yo, Jehová, dijo el Señor, te voy a bendecir. Voy a bendecir el fruto de tus manos. Voy a bendecir incluso al
a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Dice que Dios le decía a Salomón: voy a habitar en medio de tu pueblo. Imagínate eso. Que Dios viva contigo. No decir, Dios vive contigo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, amén. No queda la menor duda, pero obviamente en ese momento no estaba derramado la presencia del Espíritu Santo, porque eso fue a través de la gracia, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso sobre todo se desarrolla en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero porque Dios en aquel tiempo se presentaba. En estos días hablaba con una jovencita y le decía que existía el lugar santo, el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, y en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, venía la presencia del Señor, que solamente los levitas escogidos por Dios eran los que podían entrar a ese lugar santísimo. Más nadie. Entraba alguien, moría de una. Tenía que entrar incluso con vestiduras finas. Imagínense, unos interiores o unos calzoncillos de lino fino, mejor de lo que tú puedes comprar por allí, con unas vestiduras específicas que Dios le entregaba a los levitas para poder entrar a ese lugar santo. Pero aquí Dios le estaba diciendo que yo voy a habitar en medio de tu pueblo, es decir, iba a ser la promesa sobre el pueblo. Pero la palabra de Dios estaba diciéndole allí: si tú permanecieres, si tú te mantienes, si tú cumples, si tú anduvieres en mis decretos, si tú guardares mis mandamientos. ¿Tú sabes algo? Que fue algo realmente triste. Este hombre, siendo el más sabio, yo no sé si en el último momento se arrepintió, porque eso solamente lo sabe el Señor. Pero hay teólogos, la mayoría dice que ese hombre no está viendo el rostro del Señor. Porque ese hombre, su corazón al final de su vida se inclinó a los dioses de las muchas mujeres que él tuvo. Y empezó a adorar a otros dioses y empezó a levantar altares que eran despreciables, obviamente, delante de Dios. Entonces, este hombre, siendo el más sabio, no supo cómo mantenerse, cómo andar en los caminos del Señor. Imagínense la magnitud. Imagínense esa magnitud. El más sabio, no se te pueda decir allí que queda para mí. Yo soy medio, tengo que darle así al cerebro para que se encienda ese CPU. A veces me hace una pregunta y yo no entiendo qué es lo que me están preguntando. Pero usted no, usted tiene la sabiduría del cielo, ¿verdad? Usted tiene la inteligencia de Dios, ¿no? Porque está el Espíritu Santo con usted, ¿verdad? ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el Señor le decía esto a Salomón, pero un hombre tan sabio no supo permanecer. Y a veces veo iglesias que hay personas que tienen años y no le hablan de lo que se le debe hablar para que la persona permanezca. Personas que tienen 500 años en una iglesia y siguen con los mismos chismes, siguen con los mismos problemas, siguen con las mismas situaciones. ¡Wow! Sí, pasamos por eso, todas las iglesias, es verdad. Pero el momento de recapacitar, de entregarte al Señor, de decir: no, así no puedo, tengo que cambiar. Y sé que eso es algo que tiene que ser constante en uno. Pero sabemos que el Señor va dando mejoría, madurez espiritual, va haciéndonos crecer y ser transformado para bien. Porque si antes la respuesta era muy carnal, ahora la respuesta es espiritual. Te amo, bebé. Así no me haya hecho la respuesta que me quería. Pero es la respuesta espiritual lo que Dios quiere que nosotros podamos saber. Y entrando en materia, profundizando, nosotros como seres humanos somos muy semejantes a Dios. ¿Sí? El Señor dijo en su palabra, en el Génesis: haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y cuando Dios hacía esto, dice: hagamos. Ahí estaba lo que teológicamente se piensa: Jesús, el Espíritu Santo y el Padre.
Y en eso es donde quiero centrar. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios, hay iglesias que no comparten eso, pero eso es bíblico. Eso es bíblico. Al yo decirte, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dijo Jesús. Es decir, que el Señor Jesús estaba antes de partir dándole la instrucción. Es esto, la Trinidad de Dios. Hay iglesias que son jesuitas, que es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Sabemos que ese es el nombre que tiene poder. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que existe un Padre, el Hijo que fue el enviado a esta tierra, que ahorita está a la derecha del Padre, y el Espíritu Santo que es Dios con nosotros. El que habita con nosotros es el Espíritu Santo. Pastor, pero si yo tengo el Espíritu Santo, voy a empezar a temblar. No voy a empezar a sacar la camisa, Hay personas que tienen ese don, hay personas que no tienen ese don, hay personas que tienen otro don y pueden hablar en lenguas. Amén a eso. Pero para poder ser utilizado en la iglesia, tiene que haber alguien que tenga el don de interpretar esas lenguas para que todo se mantenga en orden. Para que nadie se asuste. Dice la Biblia en el libro de Corintios. Y esa es la Trinidad de Dios. Lo que te quiero dar a entender es que tú vienes al Espíritu Santo y a lo mejor tú tienes un don de trabajar con los niños y estás a lo mejor sirviendo en la escuela infantil. Tienes a lo mejor un don de cantar. Ustedes saben, yo se lo he dicho que yo no tengo, a lo mejor tengo el don de alabar a Dios, adorarlo, ¿verdad? Pero si yo me pongo aquí a lo mejor en la alabanza, yo no sé si la ventana se rompe, si llueve más de lo que estaba establecido, no sé. ¿Ok? Pero eso es a través del Espíritu. A través del Espíritu. Y cuando te digo esto, que hay un Dios, o está la Trinidad de Dios, que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros como seres humanos, hay una palabra que es la que voy a compartir hoy. Está en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que nos habla de que nosotros también somos tres en uno. Tres en uno. Y ese tres en uno, ¿qué significa? Es porque esta palabra quiero transmitirla para que tú te puedas conocer, comprender. Y ese tres en uno personal, único, tú no lo puedes separar. Pero sí puedes aprender a discernir para que la bendición caiga y permanezca en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y ese tres en uno, humanamente, para nosotros, para cada uno, no es que no tengo esto, pastor. No, tú lo tienes. Tú lo tienes. Juro, porque eres creación de Dios. Y tienes aquí el cuerpo bonito, hermoso, peinadito, fitness, uno, los otros más gorditos, rellenitos de amor. Tienes un cuerpo blanquito, morenito, negrito. Tienes un cuerpo con un cabello liso o con un pelo rizado hermoso. ¿Okay? Tienes un cuerpo de carne o huesos, ligamentos, músculos, órganos, cerebro, corazón, como si no estuvieras vivo, que está en ti. ¿Sí? Tienes el alma, que son ¿qué? Refleja las emociones, refleja tu personalidad, refleja cuando lloras, refleja cuando estás triste, refleja cuando estás alegre, refleja cuando estás en gozo, reflejas lo que a lo mejor ese mundo externo entra en ti y te conmueve. Por eso se estudia la psicología, por eso se estudia la conciencia, eso está dentro de lo que es el alma. Y el tercer punto es el espíritu. Y el espíritu está en nosotros, pero nuestro espíritu es el que
decide con quién caminar. Nuestro espíritu es el que está relacionado intrínsecamente con esa comunión y esa relación con Dios. Pero la persona que no acepte a Dios, que no quiere caminar con Dios, tienen otros espíritus, que son espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, y se pueden meter. Ahí es donde usted a lo mejor ha visto de personas endemoniadas. Que hay personas que hasta levitan, vuelan, por poder de los espíritus inmundos, y por eso es que no son llevados por el Espíritu de Dios. Pero nosotros, como somos iglesia, nosotros enseñamos, nosotros exhortamos, nosotros dirigimos para que usted aprenda a tener un encuentro con Dios. Para que usted ese encuentro con Dios lo haga tan tangible, tan directo, que usted diga, yo quiero de esto. Porque el mundo, a pesar de mi 20, 30, 40, 50, y no voy a seguir para que no se recuerden a mi mamá, que no muy viejito esto, ¿no? Y a pesar de esa cantidad de años o ese poquito de años que usted pueda tener, usted pueda saber y entender que viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usted puede decir, wow, ya no quiero más eso. Yo quiero vivir en la paz que da el Señor. Yo quiero vivir en la bendición que da el Señor. Yo quiero vivir en la abundancia que da el Señor. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero hoy, que tú te lleves. ¿Cómo yo controlo? ¿Cómo a veces los jóvenes? ¿Cómo? ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué un jovencito tan tranquilito en la casa, obediente, anda para la bodega y compra esto, compra el pan, lava los platos, 8, 9 años? Así son todos nuestros niños, ¿no? Aquí, más o menos de esa edad, obedientes, todos tranquilitos. Y cuando llega ese momento de la rebeldía, 12 años, que tú lo ves, que te decían, mamá, mamá. Y después de un día para otro, papá. Tú empiezas a buscar, ¿qué pasó, mujer? ¿Qué pasó? ¿Esa voz de dónde viene? No, ese es tu hijo que se desarrolló. Y a veces esas emociones, porque hay un cambio corporal, hormonal, donde las emociones empiezan a cambiar, el alma. Y ahí donde ese muchacho con la rebelde, ay Dios, papá, no, ahí, y empieza el choque, porque es las hormonas que van dentro del lo corporal que está tocando las emociones de ese muchacho. Ay, pero me gusta ese muchachito que llegó para la iglesia. Las emociones. Ahorita dice, pastor. Ten cuidado que estoy viendo. Estoy echando el ojo. Pero como este jovencito acaba de un tiempecito que el Espíritu lo ayuda a concentrarse, lo ayuda a tener autocontrol y dominio, ya no está con la dirección de las emociones y de la carne. Y mis ojos vieron a ese muchacho, ¿no? Ay, pastor, todo es chévere. ¿Estás viviendo dónde? Aquí en emoción y en carne. ¿Y dónde nos pide Dios que vivamos? En el Espíritu, para que usted, conectado con el Señor, usted pueda decir, no me conviene, no lo veo más, ni le voy a responder un mensajito a esta noche. O cordialmente, ¿no? O con otra intención. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir aquí, en el Espíritu, que la única forma, bíblicamente hablando, para vivir bien, es que estemos en esa conexión, una cancha, una mirada directa al cielo con nosotros. Es que nosotros nuestras emociones aprendamos a controlar. Y aquí la carne se sujeta al Espíritu. Porque ya yo no voy a estar emborrachando ni nada de eso. ¡Fuera, Satanás! En el nombre poderoso de Jesús. Porque aprendimos a vivir en el Espíritu para que nuestras emociones no te... Me siento ansioso.
la música, la droga. Esas personas que tienen adicciones tremendas, profundas, es porque no pueden controlar ni la carne ni sus emociones. Por eso es que la iglesia tiene un valor tan importante de ayudar al mundo que no sabe manejar estas cosas, pero nosotros tenemos que aprenderlas primero para poder controlarnos y saber dónde tenemos que vivir para poder ayudar a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Y denle fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Voy a orar para leer el pasaje bíblico, el versículo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo. Oramos a ti, Señor, y a tu palabra. Yo te pido, Señor, que me uses para transmitir tu mensaje. Yo te pido, Padre, que esta palabra leída, que sea entendida en el Espíritu, que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que seamos, Señor, por ti, santos, Padre, en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu, Padre, mantenernos irreprensibles, Padre, a ti, a tu venida. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen con sus Biblias en el libro 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cómo dice la palabra? Todo vuestro ser, un ser, tú como un ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Repita conmigo, ya que lo repite allí. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje a la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que estaba ubicada en la antigua Grecia, una iglesia que estaba al norte del mar Egeo. Esa iglesia fue una iglesia que el Señor usó a Pablo para poder para fundar la iglesia de Tesalónica, en la antigua Grecia. Y Pablo, conjuntamente, cuando forma esta iglesia, hubo mucha adversidad. Lo dice en esa carta de Tesalónica. Pablo no estaba en Tesalónica cuando escribe esta carta. La escribió Pablo conjuntamente con Timoteo y Silvano. Ellos tres escribieron esa carta. Pero cuando Pablo fue la primera vez en su segundo viaje misionero, llegó a Tesalónica, empezó a predicar de Jesús. La gente le agradó, el Espíritu Santo se metió con poder. La gente creyó y formó una iglesia. Pero inmediatamente, cuando se había formado la iglesia, Satanás se metió. El poder que había allí. Y Satanás se metió, hubo mucha adversidad. Que Pablo dijo, lo voy a dejar aquí y me voy, como para calmar un poco el alboroto. Seguro, guiado por el Espíritu de Dios. Y dejó esa iglesia fundada. Esa iglesia, una iglesia hermosa. Pablo, cuando escribe esta carta, la primera carta de Tesalonicenses, habla que estaba con gozo, con alegría, pero también le daba unas palabras de pocos capítulos. Le escribió, pero le decía que sentía agradecimiento a Dios, que estaba en gozo por esa iglesia, porque se había mantenido. Y daba testimonio de las cosas que ocurrieron cuando él se tuvo que ir, porque en los primeros capítulos dice que el Satanás se metió, se metió en medio, por eso yo tuve que irme. Pero agradezco a Dios porque se les reveló el Espíritu en ellos. En medio de ellos había unidad, había hermandad, había amor. Pablo, cuando tú lees toda esta carta, Pablo aquí le habla también de advertencias, y la advertencia importante es que la venida que estaba cerca del Señor empieza a hablar de eso, que se empieza a predicar eso, es decir, una sana doctrina, que se empiece a predicar una sana doctrina, que también pudiesen llevar una vida que agrada a Dios, que si había fornicaciones, que si había algunas situaciones sexuales, que se pusieran a cuenta con el Señor. Así como cuando yo le digo, si usted no está casado con la iglesia cristiana evangélica, ¡cásese!
bendición profunda que el Señor da. Lo hice yo cuando estaba con mi esposa y nos casamos. Y wow, la bendición del Señor se duplicó. Así que llegaba la bendición. Nosotros pensábamos que íbamos a tener 8. Mi esposa lloró cuando se hizo el primer eco y no vio dos huevitos, ¿no? O dos, porque nos llegaba bendición. A mi esposa le salió un empleo cuando nos casamos inmediatamente. Nos casamos allá en Panamá, vinimos a Venezuela, incluso hicimos una ceremonia matrimonial aquí para compartir con nuestra familia, honrar a nuestros padres. Y regresando a Panamá, a mi esposa le dieron una fuente de empleo mucho mejor, como 4 o 5 veces mejor. Nos llegaban bendiciones dobles. Necesitábamos una cama, nos llegaron 2 camas. Y necesitamos los 2 colchones para esas 2 camas, 2 colchones. Y llegamos, y era así. Por eso cuando quedamos embarazados dijimos, esos son por 8. Gracias a Dios que no fueron por 8. Mi esposa lloró al principio, pero después agradeció, gracias a Dios que no. Bueno, es tremendo, ¿verdad? Pero, Pablo, que la bendición de Dios, lo que quiero darte a entender es que la bendición de Dios está allí con nosotros cuando nos ponemos a cuenta. Y así Pablo, y cuando nos ponemos a cuenta así, por medio del matrimonio, por medio del bautismo, ¿okay? Por medio de arrepentirnos genuinamente de corazón, que es lo primero, lo principal. Porque el Señor quiere esos corazones arrepentidos. Eso no te va a quitar nada. No te va a quitar título, no te va a quitar lo que has hecho, lo que has logrado. No te va a quitar hombría, hombre. No te va a quitar el ser mujer, no. Nada, sino más bien el Señor te va a exaltar, te va a poner por encima y no por debajo. Hay gente que cree que no, que arrodillarse, que no, porque a veces viven en la carne y bajo sus emociones, la amargura también es una emoción, es un sentimiento ahí que del alma, ¿sí? Que viene de allí y unida con el cuerpo, entonces no dejan que el espíritu llegue a sus vidas. Por eso hay que tener entendimiento de lo que puede ocurrir en nuestras vidas, constante entendimiento de todas estas cosas. Yo no sé si algún momento usted ha escuchado de una palabra como esta, pero aprovéchela, porque el Señor quiere que nosotros podamos crecer. ¿Y crecemos de dónde? El mismo Jesús dijo, el vaso se limpia por dentro primero y después por fuera. No sé que yo crecí aquí primero y ahora no. Pídale al Señor para que estos chiquitos se me vayan ahora. No quiero perder más traje. Pero Pablo, cuando escribía esta carta, le decía, manténgase firme. Ellos hacían las cosas hermosas. Él puso en el primer capítulo ejemplo de los tesalonicenses, es decir, que era una iglesia que daba ejemplo. Una iglesia, mira lo que dice Pablo, de fe, de trabajo, en vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era una iglesia, si nos podemos ver desde el punto de vista humano, estaban trabajando bien para el Señor. Pero Pablo los exhorta y les dice que se mantengan firmes. Y le da esta palabra que acabamos de leer en Tesalonicenses capítulo 5. Manténgase. Y que pídanle al Señor que nos mantengamos santos en todo el ser. En vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu. Amén. Y cuando vemos esto, a lo mejor voy a tocar unos temas que no nos gustan mucho como cristianos, ¿verdad? También. Porque los cristianos decimos, yo tengo fe, vivo aquí, en el espíritu. Pero Pablo les exhorta a las iglesias de Tesalónica que todo el ser, no solamente una tercera parte de tu ser va a estar fino, sino que te mantengas en un cuerpo santo. Le pidas eso al Señor, irreprensible. Los cristianos aquí en el cuerpo comemos mucho, ¿verdad? No tomamos, pero comemos. Y puede ser hasta un problema hasta de salud. Y después estamos llorando aquí en el espíritu. Señor, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué siento este mareo si yo te sirvo? Pero en el cuerpo
cochino frito. Pastor, bueno, que se quede, no vale, lo que ahorita me iba a invitar a comer. Salía del servicio y me iba a invitar a comer. Pero ahí el cuerpo, tú tienes que saber qué te conviene y qué no, para que sea santo todo tu ser. Para que sea santo todo tu ser. Obviamente, el Señor sabe que el cuerpo se va a quedar. El cuerpo hay que cuidarlo para seguir sirviéndole al Señor con poder y con gloria, para poder hacer las cosas bien en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿qué es lo que se va a salvar? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué es lo que se va a salvar? El alma. Al Señor obviamente le interesa el alma que se salve, porque el cuerpo es de carne, esto es del polvo vino, al polvo se va. Pero nosotros, a veces en nuestras propias luchas, nos discernimos todas estas cosas que son necesarias. ¿Tú crees que por qué el ayuno bíblico? No, me manda a llorar porque yo ayuno y me doy libero y pastor. Pero es que el ayuno es para que fortalezca el espíritu y que tus emociones, lo que la carne no te quiere dejar vivir bien, tú lo puedas controlar. ¿Por qué? ¿Tú se han preguntado por qué el Señor nos dio un día de reposo? Uno es que yo tengo que trabajar de lunes a lunes. La esclavitud ya fue abolida hace unos cuantos años atrás. Pero hay gente que quiere ser esclavo de un sistema de lunes a lunes. Yo tuve un testimonio personal, o tengo un testimonio personal, donde antes de llegar a los caminos del Señor, antes de que el Señor me hablara, me llamara y me mandara, me enviara a Panamá, sin saber de todo esto, sin saber ni siquiera que existía la iglesia cristiana evangélica. Yo no sabía de nada de eso. El Señor me envía a Panamá y yo, ahí con temor, y me voy. Y yo antes de irme, trabajaba y trabajaba. Tenía años trabajando sin descanso, sin vacaciones, sin nada. Y cuando llegué allí a Panamá, el cuerpo estaba muerto. Yo llegué y dije, yo me había tomado una semanita para descansar. Mira, yo creo que fueron como 2 o 3 meses. Pero era porque el cuerpo no podía. Yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Me levantaba cada mañana, ya tenía tiempo descansando. Y me levantaba cada mañana y me dolía todo todavía. Yo decía, wow. Cuando saqué cuenta, tenía 6, 7 años de darle fuerte a mi trabajo, a mis cosas, para allá, para acá, después del posgrado, después de esto, estudiando, trabajando. Y no descansaba. Y era un cuerpo que se estaba matando solito. Solito me estaba matando. Por eso es que personas, y ahorita muchos jóvenes con problemas corporales, obviamente muchos asociados a problemas del alma, o de las emociones, angustia, ansiedad, estrés, ganas de hasta quitarse la vida. Por todas estas cosas, porque un cuerpo estresado se le sube el cortisol, se le sube la adrenalina, no la adrenalina, porque eso está descrito científicamente, que es lo que ocasiona ansiedad, estrés, estado de pánico y incluso hasta esas decisiones de quitarse la vida. Todas estas cosas porque no descansa. Dios, el que formó este cuerpo, nos dio un día de reposo para todos. Y a veces cuando no lo cumplimos, en un día, no toda la semana tampoco, ¿no? Porque ya entramos a otra cosa espiritual, que es la pereza. Que es un cuerpo que tenemos que estar activos, tenemos que estar alerta, trabajando, haciendo las cosas. Pablo le decía a la iglesia, me encanta como ustedes hacen, como ustedes trabajan. Es más, siempre díganlo, que trabajen y vayan y hagan las cosas. Pero tenemos que saber que el Espíritu nos habla que tenemos que tener nuestro día de reposo. En nuestro día a día. Así que esas personas que no se toman un día,
Cuidado, cuide su cuerpo, cuide su vida. Es legal, incluso es legal. Hablando de las leyes terrenales, que las personas tengan días de reposo, que tengan vacaciones. ¿Por qué tú crees que las vacaciones existen? Es para eso. Hay países organizados donde la gente cuando tiene su tiempo vacacional y se va, como decimos aquí en Venezuela, a matar tigritos, a trabajar y hacer, no es para resolver, los despiden si se enteran en las empresas donde están. Porque saben que si no descansan no van a rendir. Tiene su tiempo de descanso, incluso en medio del día laboral. Agarran, me imagino, su silla, le pondrán ahí los botones, descansa su media hora, su una hora para que siga rindiendo. Y muchas veces nosotros no queremos ni descansar nada. Una adicción al trabajo, el cuerpo y la emoción no saben manejar estas cosas. Y las emociones. Y el Señor quiere que tengamos un cuerpo santo. Obviamente que el cuerpo también tenemos que cuidarnos de los pecados que bíblicamente están establecidos. ¿Cuáles? Como lo dice 1 Corintios 6:19, tú no sabes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Porque a veces somos tan irresponsables de no cumplir la palabra y no rendimos a Dios esa santidad que debemos tener. A veces el cuerpo, y cuando obviamente esta palabra en el libro de Corintios se explica, habla también de la fornicación. Huye de la fornicación. Huye de todas estas cosas que son necesarias, que corras los pecados sexuales porque atentan contra tu propio cuerpo. De los pecados carnales, las adicciones, que obviamente están relacionadas con tus emociones, sí. Hoy es viernes, la gente se pone una eléctrica. Porque ve, la emoción dice, oye, es viernes, mañana no trabajo. El cuerpo lo sabe, dice uno por ahí, ¿verdad? Entonces se van a vicios, a adicciones, a tomar, a fornicaciones o de parranda. Yo no digo que usted no festeje. Yo festejo y me encanta festejar. Los cumpleaños, yo digo que cosa, va a ser cumpleaños una semana completa, tu cumpleaños. Y el mío también. Porque es que tenemos que ir con la familia en Maracay, compartir con la hermana de la iglesia, entonces, para que no dé chance, nosotros también compartir familia. Una semana completa. Y a visitar a Betty, que me tiene llena de sorpresa, voy a visitar al hermano tal, que me invitó a comer, sí. El quesillo que me van a regalar el mes, o este año, en el nombre de Jesús. Pero Dios le gusta la celebración, obviamente. Si usted ve todo el calendario judío, donde hablan de la fiesta, ustedes ven. Pero es no dejarse llevar por lo temporal, la parranda, esto, las fornicaciones. Cuando antes pertenecíamos a ese mundo, lo podíamos ver con claridad, todas estas cosas que son despreciables, que no son agradables a Dios. Pero era porque el cuerpo estaba allí. Satanás lo que quiere es que nuestro cuerpo lo dañemos. Por eso yo muchas veces cuando estamos en ese mundo vemos a gente, yo no puedo decir echando broma, pero es que yo sé que el cuerpo que no tiene nada espiritual y con sentimientos y emociones destrozadas, vienen aquí con una forma corporal que hasta externamente se ve. Personas que yo he visto con caras cadavéricas. Personas que no se ven ese brillo, sino que se ven. Así como cuando usted llega a un hogar que tú sientes, no sé, me siento aquí como incómodo. Espiritual, cosas que se están moviendo. Espiritualmente hablando, sí. Pero personas que corporalmente incluso están con cosas tremendas. Cosas tremendas que no se ven, que es esa presencia del Señor, pero cuando el Señor empieza a hacer su morada en ese cuerpo, en ese templo del Espíritu Santo, empieza a sacar cosas, empieza a sacar. Nos ponemos guapedones y guapedonas. Nos ponemos con esa gracia de Dios indescriptible, que se te pega hasta, bueno, pues, esto. Yo vaya, ese quieto, yo vivo en el Espíritu, porque es la gracia
gracia del Señor. Es la gracia del Señor. El cuerpo es la conexión con el mundo físico, que vivimos en un mundo físico. No podemos cegarnos ni poner unos tapones o unas vendas en nuestros ojos. Sí, vivimos en un mundo físico, pero no nos podemos dejar llevar por lo corporal, por lo terrenal, por lo físico, que sea desagradable para Dios. Muchos dirán entonces, bueno, pastor, yo voy a cuidar mi cuerpo y desde hoy en adelante me voy a poner fitness. También, y no está malo hacer ejercicio, ¿no? Pero que tu ejercicio no sea para vanidad. Que tu ejercicio no sea para vanidad. Porque usted cuando va a un gimnasio, a mí no me gusta ir mucho para los gimnasios. Me gusta más hacer ejercicio al aire libre. Porque cuando usted va a un gimnasio, los espejos, voy a ponerme para acá para que usted me vea. Todo el mundo tiene eso. Y para los popis, como que todo esa es la técnica del ejercicio. Y después vemos a gente que lo que quiere vivir solo por el cuerpo. Mujeres que se operan todo para vivir por el cuerpo. Muchas veces en prostitución o buscar el sugar daddy. Es que le mantenga y le resuelva la vida, porque hay personas que tienen ese nivel de pensamiento. No me digan que es mentira, porque eso es verdad. Porque ahora las famosas tendencias de las redes sociales, todo es una foto, una vanidad, y a lo mejor sí un cuerpo que está fitness, que está chiquiluki, pero con un alma destrozada y con un espíritu cero del Señor. Entonces podemos estar, yo insto a que comas saludable, a que hagas ejercicio, a que te mantengas sano, pero que lo hagas con conciencia para que tengas una adultez y una vejez en bendición. Amén. No llegue a fin. Sí, porque a lo mejor muchas veces decimos una patología, una enfermedad, pero muchas veces las enfermedades, nosotros podemos decir no y controlar muchas cosas. La hipertensión, la diabetes. Hay cuestiones que a lo mejor vienen con algunas cuestiones genéticas, pero eso es para la gloria del Señor. No lo dude, no lo dude. El colesterol alto. Tantas cosas que se pueden evitar. Y si usted tiene fe y usted trabaja en eso, ¿tú crees que no le va a agradar al Señor? La fe sin obras es una fe muerta. Y si usted trabaja, Señor, si yo voy a leer la palabra, voy a meter en el ayuno, voy a hacer ejercicio, voy a mejorar mi alimentación para mantenerme saludable, para predicar tu palabra, para ir y llevar la palabra de Dios. Mira, mis amados, yo aquí en este tiempo en la iglesia, ¿cómo veo que la enfermedad o las situaciones de salud contrarrestan el servicio a Dios? No, dígame, si están en la alabanza de gripe, venga para acá y usted verá cómo el Señor le restaura esa voz así. No quiere. La palabra de Dios nos dice que este es un hospital, obviamente hospital del alma, pero ¿qué haces tú metido en tu cuarto? Ahí poniéndote pañito. Aquí está el médico por excelencia. Y ese es Dios. Ese no sirve para nada. Ese es Jesús, el que nos da la sanidad. Cuando hay alguna actividad importante, cuando hay patologías, y obviamente podemos entenderlo, podemos actuar, podemos hasta un medicamento, porque incluso el Señor hasta la ciencia lo utiliza para bendecir nuestro cuerpo y fortalecerlo. Pero nosotros, si ponemos de nuestro empeño, si nosotros hacemos las cosas bien, digo hoy, hermano, hermana, no hay enfermedad que te ataque para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Hay personas que son ancianas, imagínate. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando subió la montaña a recibir las tablas de la ley? ¿Ah? Hombre anciano, mayores que nosotros. Abraham, cuando tuvo su primer hijo,
sirviéndole a Dios y caminaba para allá y caminaba para allá. Y yo por testimonio puedo decir que yo he venido a predicar con fiebre, que yo he venido a predicar con humanidad, pero no puedo decirle que no a Dios, porque es muy fácil. Bueno, hermano, predica usted, si el Señor ya me entregó la palabra, si el Señor está permitiendo esto porque me va a sanar en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza, he venido aquí a predicar y cuando termine me bajo. Un testimonio. Lo puedo testificar. La otra vez vine con un dolor de muela que santo Dios. Le dije, parí con los morochos. Con ese dolor de muela. Yo sentado ahí en un momento que vi una crisis así. Yo no, Señor, tengo que venir a la iglesia. No me puede detener nada. Ya al día siguiente se acabó eso. En el nombre de Jesús. Sí, puede venir porque el enemigo va a buscar que ese cuerpo lo machaque, se lastime. Pero que no pueda ser excusa para tu servicio a Dios. No pueda ser excusa. El ejercicio corporal. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, no te enfrasques en el ejercicio como vanidad. Puedes hacerlo, puedes cuidarte, pero enfrácate en lo que es espiritual, en lo que es celestial, en lo que es eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Cuida tu cuerpo, iglesia. La gula. Hay muchos versículos que hablan de las glotonerías. Proverbios 23:19. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Llegó el viernes, le pagaron la semana y se fue con los amigotes a beber. ¿Cómo llega el lunes? Si es que llega el lunes o al día siguiente, ¿cómo llega? Si ustedes mujeres han tenido experiencia con algún hombre o hombre, si usted ha tenido alguna experiencia así, ustedes los testimonios que puedan escuchar, llega sin nada. Cuando mete la mano en el bolsillo, nada sale de ahí. La basurita, la factura de lo que se gastó. Empobrece. Entonces tenemos que nosotros cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. El alma ahora adentrándonos en el alma, es el centro de nuestras emociones. El cuerpo, tenemos que cuidarlo, ¿sí o no? El alma, tenemos que cuidarlo, ¿sí o no? El alma se va por nuestro Padre. El alma es lo que tenemos que preservar para que nuestra alma arda. Amén. Para que el alma se mantenga. El alma es el centro de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad. Es responsable de nuestra personalidad y de cómo nos sentimos y reaccionamos ante el mundo. Es el alma donde surgen sentimientos de amor, de alegría, de tristeza, de miedo. Y es donde usted solito puede tomar las decisiones. Usted toma una decisión sin preguntarle a Dios. Y si usted está triste, ¿qué decisión puede tomar? ¿Ah? Una decisión que la emoción de la tristeza te hizo tomar el control. Si usted está molesta o molesto, si usted está... ¿Qué decisión puede tomar? Te me vas. Y no volvió a ver el hijo más nunca. Porque lo volvió. Porque si usted con sus emociones toma las decisiones, son totalmente diferentes. La mayoría de ellas cuando no involucra al Espíritu. Cuando no involucra la coherencia, la relación con Dios, cuando no involucra el timón y el GPS del Espíritu Santo. Si usted involucra al Espíritu Santo, usted va a tomar una decisión. Así esté triste, así esté alegre, porque hasta en alegría usted puede tomar decisiones incorrectas. Ay,
me llegó el bono, me llegó una herencia y está contento, está alegre y no le pide a Dios dirección y el cuerpo se goza. Y los zapaticos Nike que yo tenía 20 años que no me podía comprar, ahora sí me lo puedo comprar. Y yo no estoy diciendo que no te compre los zapaticos Nike de última generación, ¿no? Ni el teléfono que usted ha soñado. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que si usted toma la guía del Espíritu de Dios que mora ahora en usted va a tomar decisiones en la alegría coherentes. Porque aquí voy a invertir, porque aquí me lo como y me lo gasto y lo disfruto de mi familia para irme de vacaciones con Margarita con todo pago. Y aquí también yo voy a honrar a Dios por supuesto y voy a hacer las cosas como deben ser en el nombre poderoso de Jesús. Guíese por el Señor, por el Espíritu Santo. Las emociones son traicioneras. El problema dice, el corazón es engañoso. Imagínense. El corazón es engañoso. Fíjate, yo le he dicho tantas veces que, ¡ay, me gustó! ¡Ay, este corazón se me va a salir cuando veo a ese hombre o a esa mujer! Que se enamoran, porque es la emoción, porque el corazón es engañoso. Pero si usted está con la coherencia, con la guía del Espíritu Santo, sus emociones no lo van a controlar. No te van a controlar tus emociones. Por eso es que cuando vemos que la esposa llegó a la iglesia y está guiada por el Espíritu Santo, viene aquí a CCR, o cuando el esposo comenzó a venir a la iglesia y a tomar la dirección del Señor, esa familia ahí adentro, que a lo mejor no habían comenzado a ir a la iglesia, tenía así como que, mira, ni se puso bravo, ni fue tóxica, mira, me planchó. Yo le dije algo y no me dijo nada. No peleó. ¿Qué es esto? ¿Un milagro de Dios? Claro que sí, un milagro de Dios. ¿Por qué se está dejando llevar por el Espíritu? Ese hombre o esa mujer que está llegando a mí. Y eso es lo que quiere el Señor. Que el Espíritu venza en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu gane en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos tener un ser completo bajo la presencia del Señor. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Que nuestro espíritu esté alineado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Por eso es que Jesús dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es que el alma mía se enfoque al Señor. El salmista cantaba, oh alma mía, adora a Dios. Cuando te sientas triste, cuando te sientas en gozo, cuando sientas lo que sientas, di, oh alma mía, alaba a Dios. Oh alma mía, busca a Dios. Y verás cómo se transforma en tu vida. A lo mejor no lo vas a gritar así como yo lo estoy gritando, porque a lo mejor te vas a llamar, está loco, se volvió loco. Y amén, claro que sí. Pero a lo mejor dentro de tu corazón, di, oh alma mía, alaba a Dios, agradece. Alma mía, agradece en medio de las circunstancias duras que estoy viviendo. Alma mía, llénate del Espíritu. El pueblo de Israel que muchas veces caía en situaciones en el desierto, en esto, en lo otro, y sus emociones empezaban a levantarse como cuando tenían hambre, cuando tenían sed, cuando no veían el final del desierto. Se desesperaban y esas emociones que hicieron retrasar el tiempo, incluso. Este es el tiempo de Dios perfecto y todo ha ocurrido perfectamente. Pero a lo mejor usted, por no dejarse llevar por el Espíritu, ha retrasado su bendición. Porque se deja llevar es por las emociones y ya toma las decisiones así de golpe. Ore, pregúntele a Dios siempre. Sea
Espíritu haciendo esa morada fuerte en usted y en mí, siempre en el nombre poderoso de Jesús. Que sea el Espíritu tomando el control de su vida en el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está diciéndonos, nos está diciendo, ama a Dios con todo tu ser, iglesia, ama a Dios. Ama a Dios. El cuerpo siempre va a querer estar en contra del espíritu. Pero la emoción es el que tiene que venir y decir, tengo que someter a mi cuerpo, tengo que orar esta mañana, si no quiero mi cuerpo. Así me duela lo que me duela, me arrodillo a orar. Porque yo tengo que agradecerle a Dios. Y ahí es donde viene el alma, la emoción de gratitud, de agradecimiento a Dios por la bondad de Dios. Y se arrodilla y somete la carne. Somete esta carne que no quiere hacer lo de Dios. Se opone a lo de Dios. Pero cuando su alma es guiada por su espíritu, yo voy a agradecerle a Dios. Y esto lo voy a lograr porque yo soy ahora guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es nuestra conexión con Dios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es decir, que está el Espíritu Santo y a nuestro espíritu va a dar testimonio. El Espíritu Santo le va a decir, hey, este es un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. Por eso es que decimos que incluso, espero que aquí esto no pase en el nombre poderoso de Jesús, pero que incluso en medio de las iglesias, muchos se quedarán. Y a lo mejor va esa persona todos los domingos. Y ahí es donde yo digo, se dejó llevar por el Espíritu, o estaba con su carne y con sus emociones. El Espíritu para que tus emociones controlen tu vida y tu cuerpo se someta al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que está el Espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros, pero ahí es donde viene el Espíritu Santo, cuando tú aceptas al Señor Jesús como único y verdadero Salvador, cuando tú sabes que es solamente a través del Espíritu Santo de Dios y la guía y la dirección de nuestro Padre que tú vas a llevar una vida diferente. Eso es necesario que usted lo pueda conocer, que sus emociones no controlen su vida. Yo sé que lo que hemos entendido esto, ahora podemos incluso hasta decir, yo sé cuando me molestaba. Yo sé porque hasta corporalmente usted sabe lo que pasa con usted. Yo una vez me molesté con alguien y yo sentí que esto estaba haciendo y yo dije, ya estaba más metido en el espíritu, pero mi carne y mis emociones se levantaron y empecé a sentir en mi cuerpo algo que no era del espíritu. Por eso es que a los cristianos a veces nos llaman locos, porque esté pasando lo que esté pasando, que todo el mundo está nervioso, asustado o molesto. Y usted puede tener control y dominio propio sobre eso, y usted puede decir no. Tiene gozo. Que viene, que la guerra, que la bomba, que tal. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todo el mundo está loco. Estamos por la crisis, que esto, pero yo no dependo de lo que el mundo diga, de que no hay divisa, que si hay divisa, que hay esto, que el dólar hasta tanto. Eso a mí no me importa, yo vivo por Dios y para Él. Y estoy alegre porque tengo comida, tengo techo, tengo todo lo necesario. O sea, el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Yo no he visto juntos desamparados ni a su descendencia bendiciendo pan. Dice la palabra de Dios. Y usted es un gusto, usted está buscando la justicia de Dios. Sí, ¿verdad? Entonces, si pasa hambre porque el Señor quiere que haga ayuno. Se le camar en el espíritu. Pero el Señor no nos va a dejar en vergüenza en el nombre poderoso de Dios. Ni va a bendigar pan. Así que usted, métase en el espíritu y usted verá la mano de Dios en su vida siempre en el nombre poderoso de Jesús. Y para finalizar te dejo esto, iglesia.
7:5, he aquí que yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y aunque ese pasaje de Ezequiel habla de ese valle de huesos secos, en el libro de Ezequiel, que estaban unos huesos secos y no tenían vida, no tenían nada. Pero el Señor es el que va a insuflar tu espíritu para que tengas vida, para que vivas eternamente, para que seas lleno por la presencia del Señor y tengas una buena guía, una buena dirección. Por eso como iglesia tenemos que enseñarte, amado, amada, que usted en toda decisión arrodíllese y clame a Dios. Que Dios es un Dios personal, porque el que lo haga y el que viva en el Espíritu mismo va a dar testimonio de ti, de lo que estás haciendo en el Espíritu. Que podemos fallar, que tenemos errores, que somos humanos, sí, pero es que el Espíritu nos va a dar hasta el arrepentimiento para decirle, Señor, perdóname, me pongo a cuenta contigo, Señor, porque es el Espíritu que el Señor nos envía, el que nos va a dar una vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Viva en el Espíritu. No deje ya hasta hoy. No deje que sus emociones manejen su vida. Métase en el Espíritu y que su carne se someta al Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que se quiera levantar, que lo que quiera venir a tu mente, que el enemigo quiere poner muchas cosas en tu cabeza, que estamos mal, que mi familia está quebrada, que esto usted no. Usted se somete al Espíritu Santo de Dios y usted verá la victoria en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que le doy fuerte aplauso al Señor. Que podamos orar y poner esta palabra en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que usted desde ahora pueda saber y entender que sus emociones deben ser controladas por el Espíritu Santo de Dios y su carne se debe someter al Espíritu Santo de Dios. Amargura, rabias, tristezas, alegrías, traiciones, sentimientos allí que hemos vivido, que se han formado de los muchos golpes de esta vida, de las muchas rupturas de esta vida, que ahora todo eso se haga libre a través del Espíritu Santo de Dios, que tu alma, que tu vida entera sean santas delante de los ojos del Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, que puedas tú allí clamar a Dios pidiéndole que tus decisiones, que tu vida entera sea controlada bajo la presencia del Señor y que ya no venga más esa carnalidad que te tiene muchas veces ahí amarrado a las cosas de este mundo. Que sea el Espíritu Santo de Dios. Pídele ahí tú de manera personal al Señor para que sea esa presencia del Señor en ti, para que sea esa guía del Espíritu Santo todos los días en tu vida, para que el Espíritu Santo te hable a tu oído y te pueda decir eso sí, eso no, en el nombre poderoso de Jesús, y te mantengas en todo tu ser santo, agradable para Dios, que tu alma, que tu espíritu, que tu cuerpo se mantenga también firme en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí clama a Dios. Tómate unos minutos para que clames a Dios, para que le pidas esa dirección. Habla allí con Él y ponle tus situaciones emocionales que tengan que ponerse a cuenta delante de Él. Que tú sabes que muchas veces esas emociones no te dejan avanzar. Que seas tú pidiéndole al Señor que transforme esa alma tuya, esa alma mía, para que busquemos de Dios en espíritu y en verdad, que podamos adorarlo, que podamos meternos en la presencia del Señor, que nuestra vida familiar sea gobernada por la decisión del Espíritu Santo de Dios, en el orden que el Señor ha establecido, pero que sea todo guiada por el Espíritu Santo de Dios, que la carne que se someta al Espíritu y que nuestra vida y nuestras emociones sean guiadas por la presencia del Espíritu Santo. Somos
tres en uno, pero uno solo guiado por esa Trinidad de Dios. Que somos semejantes a nuestro Padre Celestial y que esta carrera podamos permanecer en victoria. Y la victoria segura viene cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios, por esta palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú dándonos la victoria, Señor, del Espíritu que vive en nosotros cada día. Que cada mañana, Señor, podamos clamar delante de ti pidiéndote que la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, inunde nuestro ser, que nos llene con la presencia de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, moviéndote con poder, con gloria, con libertad, Señor, en esta tu iglesia, en cada uno de nosotros, Padre, que las decisiones familiares, que las decisiones personales no sean por emociones, Padre, emociones muchas veces llevadas, guiadas por la carne, sino que sean emociones coherentes, Padre, guiadas por tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, entendimiento, bendito Dios, de poder saber, Padre, y conocer las cosas espirituales. Que podamos, Señor, estar, Señor, junto a ti, Padre, cada día, llenándonos de ti, pidiendo la dirección, bendito Rey. Yo te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Te pido, Padre Celestial, que nos dé la victoria a todos los que estamos aquí, porque estamos guiados por tu Espíritu Santo. Yo te doy las gracias, Señor, por esta iglesia y por todo lo que tú estás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. A tu fuerte aplauso a nuestro el Espíritu Santo en tu vida desde ahora en adelante, en el nombre poderoso de Jesús.